Saludos cordiales a todos, esperamos y se encuentren bien. Amén. Estamos hoy aquí teniendo esta gran oportunidad junto a mi hermano Luis Pérez, un gran hermano al cual aprecio y estimo mucho. Hoy precisamente no de manera exhaustiva, no queriendo contemplar todo lo que vamos a estar tratando sobre este tema. Sabemos que es un tema extenso, tiene muchas facetas, pero sí de manera consciente y prudente queremos presentarles el tema de la cosmovisión bíblica dentro del entorno laboral. Y quiero que antes que todo comencemos por darle una vista a cómo Dios ve el trabajo y cómo Él nos provee de este medio de gracia para que le honremos y le glorifiquemos. Y la visión de Dios sobre el trabajo está profundamente enraizada y está muy anclada en la palabra, ya que revela su propósito para la humanidad. Desde la creación, el trabajo es visto como un medio para glorificar a Dios y participar en su obra y expresar su carácter en el mundo. Y a continuación se presenta un enfoque bíblico sobre cómo Dios ve el trabajo y cómo podemos glorificarle por medio de él. Vamos a estar partiendo de la premisa o de la referencia textual que podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, versos 23 al 24, ya que nos va a ayudar mucho a poder cimentar la base, tener el fundamento de lo que vamos a estar aquí hablando. Y dice el apóstol Pablo a los colosenses, la iglesia de Colosas: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sin más preámbulos, tomando en consideración el contexto del texto que acabamos de leer, de Colosenses capítulo 3, quiero aprovechar con mi hermano Luis para que él nos dé su perspectiva de cómo Dios ve el trabajo y cómo él crea este medio, esta bendición, porque finalmente es una bendición que el Señor nos permite para glorificarle y cumplir el propósito que Él ha previsto para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Dani. Un saludo a la audiencia. Nada, este tema es muy relevante en la vida de nosotros los creyentes e impacta la vida de las personas que no creen. Pero si vamos a la Biblia, ¿verdad?, que es la base para que nosotros tengamos una comprensión clara de lo que Dios ha dicho del trabajo, debemos ir al principio de todo, al Génesis. Dice en Génesis 1:28, cuando Dios estaba creando, textualmente, y cito, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Más adelante, en Génesis 2:15, Dios reafirma este mandato, ¿verdad?, que da por medio del trabajo como una bendición para la vida del hombre, en el cual el hombre da gloria a Dios y encuentra propósito, ¿verdad?, al él ser creado y administrar la creación. Cito en Génesis 2:15, dice: Dios puso al hombre en el jardín, luego de que lo creó, del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Leo esto, ¿verdad?, este contexto bíblico, porque en la sociedad en la que vivimos se tiende a ver el trabajo como una maldición y no como una bendición. Y la Biblia presenta todo lo contrario. La Biblia, desde antes de la caída del hombre, presenta el trabajo como el medio que Dios ha dado para que el hombre se desarrolle y administre lo que Dios ha creado. Ok, ahora bien, tomando esto como el contexto para entender el trabajo,
¿verdad? Como nosotros los creyentes estamos mandados por la Escritura a percibir el trabajo y lo que resulta de este. Como bien dijo el hermano Dani, el texto de en Colosenses 3:23 nos da una visión clara del por qué trabajamos y cuál es el propósito del trabajo, que a toda visión es darle gloria a Dios por medio del trabajo. Como darle sí mismo, Él provee del medio para que nosotros le glorifiquemos. Exactamente. O sea, que Él nos ha mandado. Exacto. O sea que, en resumidas cuentas, el trabajo es un medio que Dios ha creado como bendición para la vida del hombre, para que él administre aquello que Dios creó. Así que la Biblia lo presenta. Sí, podemos también tomar en consideración de que en uno de los propósitos mayores es que el trabajo es una actividad significativa que Dios nos ha dado. Él nos muestra también, precisamente en Génesis, donde Él trabajó, donde Él hizo lo propio, donde Él creó todo con su voz, y pues por Él fueron hechas todas las cosas. No era que todo existía, sino que Él con un propósito creó todo esto para que nosotros nos beneficiáramos y también cumpliéramos con el propósito mayor. Entonces, partiendo del mismo Colosenses, según lo que el apóstol Pablo nos ha traído, vemos cómo influye la cosmovisión bíblica y ética laboral, o sea, la excelencia también, si lo vemos de esa manera, y cómo esto influye más bien en las relaciones interpersonales. Pues la pregunta creo que encuentra su contestación en los resultados que estamos teniendo como sociedad. O sea, el trabajo es el eje donde gira todo lo demás. O sea, el tiempo donde tú comes, el tiempo que tú compartes con tu familia, el tiempo que tú sacas para hacer las cosas que te gustan, todo gira en la bisagra de tu trabajo. O sea, que el tiempo que reste luego de que tú trabajas es lo que tú ¿verdad? Administras para hacer otras cosas. Teniendo eso en cuenta, tenemos que reconocer que el trabajo es vital y para Dios es de suma importancia que el creyente vea el trabajo, cualquiera que sea, en el contexto que se encuentre, que eso lo vamos a hablar más adelante, es vital para la vida cristiana. O sea, el trabajo no es algo aparte de la vida cristiana. La vida cristiana no solamente se ejerce o se desarrolla dentro de las cuatro paredes del templo, sí, sino que el trabajo es donde nosotros incidimos en la vida del no creyente y esperemos, ¿verdad? Que sea un terreno donde también sembramos también esa semilla. Exacto. En el ámbito espiritual y también en la misma palabra también dice que si esperamos con paciencia la cosecha, pues que también tendremos el fruto de la espera. Dani, quería decir, sé que me preguntas sobre el trabajo y cómo la Biblia presenta el trabajo, cómo Dios ve el trabajo, pero también creo importante tomar un poco de retrospectiva en el tiempo, ¿verdad? Y ver cómo el trabajo se fue deformando a raíz, ¿verdad? De la mala comprensión de los hombres a través del tiempo. Y me gustaría, ¿verdad? Poner algo bien superficial en el contexto cuando Jesús vino ¿verdad? A la tierra y en el marco en que se encontraba y se veía el trabajo, mayormente el trabajo físico. En el tiempo que Jesús vino, los trabajos de mano de obra eran vistos deshonrosos. O sea, los trabajos que eran vistos con honra eran aquellos que se dedicaban a la política, a la guerra, al ocio o a la filosofía. Pero todos aquellos trabajos que requerían del esfuerzo de físico eran relegados a la clase, ¿verdad? de los esclavos. Es por esto que en ese tiempo donde Jesús vino a encarnar, el trabajo no era visto como Dios quiere que sea visto. Cuando entra Jesucristo, ¿verdad? Y trae toda esta filosofía, debí decir ética cristiana, e impacta, ¿verdad? La cosmovisión del mundo con una nueva ética donde él trae su propio ejemplo como carpintero, que siendo carpintero impacta la vida de aquellos que rodea, inclusive los mismos discípulos siendo pescadores, que él los elige siendo trabajadores de bajo perfil, como digo yo. O sea,
Él no vino a buscar a aquellas personas que sobresalían, en verdad, siendo filósofos, políticos y demás. Él vino a buscar aquello que era vil y menospreciado. Y parte de esa referencia de lo vil y menospreciado eran personas que ejercían trabajo de bajo perfil. Luego, si avanzamos, ¿verdad?, en la historia hasta el siglo XVI, también tenemos un problema con el trabajo y la percepción de este. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica se veía como honroso aquellos hombres que se apartaban del mundo y se dedicaban a la vida monástica, o sea, a la contemplación. Es decir, que todo aquel trabajo que no tenía que ver con la eclesiología no era bien visto, sino que era un trabajo cualquiera. Todo aquello que era de honra tenía que estar ligado a la institución eclesiástica como tal. Pero son los reformadores los que vienen y trastocan esa cosmovisión. Entre ellos, ¿verdad?, uno de los más que atacó eso fue Martín Lutero, que presentó, ¿verdad?, todos los roles, todos los contextos en donde el hombre se desarrolla como trabajador, como un bien que se le hace a la sociedad y que además Dios recibe gloria de aquello que hacemos en el contexto laboral, cualquiera que sea ese contexto. O sea, puede ser tú un labrador de la tierra, puede ser tú un enfermero, puede ser un doctor, puede ser un maestro, una madre de hogar. O sea, en cualquier lugar donde tú estés administrando aquello que Dios nos dio por Exacto. ser creación, Ahí tú le das gloria a Dios. propósito, todo. Exactamente. Y sí, como bien mencionabas, de que más bien a lo que te refieres de pues, la filosofía, de los puestos políticos, vemos que eso pudieran a todas luces darnos a entender como que eran unos puestos honorables, unos puestos de honra que los hombres que eran mejor en ese tiempo veían como bien agradable, porque estamos en un contexto donde la esclavitud permeaba todo. Y si lo vemos desde ese punto de que la ética del reino, precisamente lo que Cristo viene a traer, es como que, mira, nosotros estamos haciendo lo mismo, porque finalmente Dios nos proveyó de este medio, claro, cuyo propósito, que es lo que hemos estado hablando, y vale la pena ser bien enfático, que es darle gloria, darle honra a Él. Exacto. No necesariamente o fin en sí mismo, final en lo que yo estoy haciendo, ya sea ya sea un obrero o ya sea un puesto ya más de confianza, claro, de ejecutivo, si lo podemos ver de esa manera, sino que todo apuntaba a que estamos honrando al Señor. Claro. Esto es honra, el trabajo. Inclusive, Dani, debo aclarar ahí también que dentro del contexto eclesiástico, también el rol del pastor es visto como aquel, ¿verdad?, que único agrada a Dios. O sea, sacando del panorama a aquellos que bregan con el sistema, con los que limpian los baños, y entre otras cosas, la seguridad en el parking. O sea que en nuestras mentes ha sido transmitido el mensaje de que el rol que Dios mira con más agrado es aquel que está con mayor visibilidad. Nada más contrario a lo que la Biblia presenta. Sí, errónea. Y quisiera mencionar, ¿verdad?, tomando en cuenta lo que dije ahorita de Martín Lutero, sus palabras, ¿verdad?, en una de sus cartas, dice: para servir a la iglesia no hace falta dedicarse a una actividad eclesiástica. La condición necesaria y suficiente es la de cumplir la misión que Dios le ha encomendado a cada uno en el lugar y en el ambiente queridos por su providencia. Es claro aquí el pensamiento de Martín Lutero, porque él está contrastando el sistema creado por la Iglesia Católica, que en ese momento, ¿verdad?, tenía el poder tanto judicial como, ¿verdad?, espiritual. Y asimismo, ¿verdad?, ejercía ese poder contra el burgo. Entre otros, ¿verdad?, otros mensajes que él publicó en contra de este sistema, ¿verdad?, de gobierno, dijo: no aconsejo a ninguno a entrar en una comunidad religiosa o a recibir el sacerdocio. Es más, precisamente lo desaconsejo. Hay que partir del presupuesto de que las obras de los monjes y los sacerdotes, por santas y sublimes que puedan ser, no se distinguen ante el rostro de Dios de las obras de un campesino que trabaja a los campos o de una ama de casa que atiende a sus tareas domésticas, sino que ante Dios todo medio, según
todo es medido, disculpen, según la medida de la fe. Volvemos y tomo esto como referencia porque en nuestro tiempo todavía ese tipo de pensamiento impuesto por ese sistema, ¿verdad?, político todavía permea nuestras mentes. O sea, nosotros pensamos que aquellos trabajos que tienen mayor visibilidad traen más gloria y honra a Dios. Sí, tremendo. Gracias por traerle esos aportes. Entonces quiero traer esta pregunta y de paso ahí poder plantear mi experiencia dentro del ambiente laboral. Amén. Y luego entonces darte paso para que tú puedas contarnos básicamente cómo es que se desempeña tu rol pues de liderazgo, llevando a estas personas que tienes a cargo, sabiendo de que en mi caso pues es lo opuesto, donde yo pues debo asumir unas directrices, acatar unas órdenes. Claro. Y queremos basarnos en ese contraste. Entiendo que será de gran bendición para los oyentes. Entonces, la pregunta dice: ¿qué significa trabajar para el Señor en ambientes donde la cultura no refleja los valores bíblicos? Y esta pregunta pues me hace todo el sentido, ya que pues en mi experiencia vemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y que ese hecho debe ya separarnos de lo que hacen los demás y por qué lo hacen. Exacto. Ya podemos entender de que ya hay unas intenciones totalmente opuestas. Claro. Porque lo que el Señor demanda de nosotros, lo que el Señor nos está pidiendo, claro, si lo vemos desde la cosmovisión bíblica, es precisamente reflejar los valores cristianos. Claro. Que también alude a la ética del reino, donde, ustedes pues piensan de esta manera, ustedes trabajan en base a estos principios, a sus principios, pero esto es lo que nos separa, lo que nos diferencia. Exacto. De cómo nosotros nos desenvolvemos, sabiendo que estamos trabajando para el Señor. Amén. Y eso en mi caso pues influye de una manera tremenda, ya que precisamente cuando vemos actitudes, vemos comportamientos, cosas que sabemos que no aportan también a proveernos a nosotros un contexto laboral, claro, donde nosotros nos podemos mostrar dados a trabajar y a mantenernos dentro de nuestros valores, porque casi siempre lo que queremos es responder en base a eso, claro, que estamos viendo, porque somos seres emocionales. Dios nos creó con emociones y pasiones. Y no solamente eso, que somos pecadores aún. Pecadores. Redimidos, pero somos pecadores. Exacto, estamos en ese proceso donde el Señor está trabajando con nosotros. Y pienso que bueno que lo trae, es un punto sumamente importante, porque precisamente esa es la diferencia. Exactamente. Que hace la distinción y nos ayuda a mantenernos enfocados con ese pensamiento de que yo estoy en este proceso, ya yo no puedo vivir conforme a como yo vivía en otros tiempos. La Biblia es clara de que en el Señor somos nuevas criaturas. Exacto. Y que ya eso va a darnos un rumbo distinto, totalmente diferente. Y somos también llamados a ser sal y luz. Amén. En el mundo. Amén. Aunque los demás pues no entiendan las razones, ni los motivos, ni lo puedan comprender, pero sí estamos llamados a eso, y yo creo que eso hace todo el sentido y marca la diferencia, cómo nosotros nos conducimos en estos contextos y en estos ambientes donde sabemos que hay hostilidad, claro, donde sabemos que
pues hay relaciones fricción, deshonestas. no, y hay fricción entre valores, porque tú tienes unos valores cristianos, ellos tienen unos valores que han sido construidos por el sistema secular. Entonces esos valores van a estar en contraposición. Lo que quería mencionar es que cuando hablé de que nosotros somos todavía pecadores y que somos salvos, pero aún pecadores, es porque el trabajo tiene la función de santificarnos también. Acuérdense en que cuando, ¿verdad? Recordemos, más bien que cuando la Biblia presenta que hemos sido trasplantados del reino de las tinieblas al reino de la luz, hemos sido puestos en un camino en el cual vamos a ir progresivamente, ¿verdad? Siendo santificados por el Espíritu Santo. Pero los medios que utiliza el Espíritu Santo para santificarnos es nuestro vivir, cómo nos desarrollamos tanto en el contexto eclesiástico como en el mundo secular, fuera el mundo no creyente. Y el trabajo tiene la función de proveer contextos difíciles, pero adecuados para nosotros manejar y crear carácter. O sea, ir cogiendo herramientas que nos ayudan a emplear el dominio propio que ya Él ha puesto en nosotros. Si nosotros no tuviéramos adversidades en el trabajo, no podríamos mostrar las características que Cristo ha puesto en nosotros. Así que eso también Dios lo provee, esos escenarios. Exacto. O sea, que es providencia de Dios. Él nos pone en esas situaciones. Claro, Él no nos va a llevar a manejar situaciones que nosotros no podamos manejar, claro. Pero Él provee de esa. Yo entiendo que todo eso tiene que ver con el propósito perfecto y divino de Dios en nuestras vidas, porque no tan solo estamos dando a mostrar el carácter de Cristo, sino que también nuestro carácter está siendo moldeado. Exactamente. Está siendo forjado, ahí nosotros estamos aprendiendo también y estamos creciendo a la imagen y estatura del varón perfecto que es Cristo. Un punto bien importante también que no quiero que se me vaya, es que también nosotros estamos llamados a reflejar la imagen del Dios vivo, del Dios santo. Y es que vemos que Dios es un trabajador, como vemos en Génesis 1, que lo hablé ahorita. Y nosotros, que somos creados a su imagen, somos llamados a trabajar como un reflejo de su creatividad y diligencia. Que ahí también, como tú puedes ver, cuando estamos precisamente dando a ver ese comportamiento, cuando estamos reflejando esos valores, ahí nosotros estamos mostrando la imagen, modelando, imitando la imagen a Dios, imitando a Dios, como dice, ¿verdad?, la palabra. Y seamos imitadores de Dios. Es importante, Dani, tomando, ¿verdad?, la transición, de que nosotros podamos entender que la vida del hombre tiene como sentido la gloria de Dios. El hombre ha sido creado para la gloria de Dios. Por ende, todo aquello en lo que el hombre se desenvuelve, con lo que el hombre interactúa, aporta a que el hombre pueda darle gloria a Dios. ¿Qué pasa con el mundo secular? El mundo secular, como no está en sintonía con el propósito de darle gloria a Dios, pues todo lo que hace, lo hace para su propio beneficio y para su propia gloria. Es por eso que hemos visto a través de la historia, en el contexto del trabajo, que hemos, como personas que queremos progresar, porque todos, aunque somos cristianos, queremos progresar tanto espiritualmente como económicamente y en otros ámbitos. Pero que hemos visto que al sacar a Dios como el foco principal al cual le rendimos nuestro trabajo, ponemos nuestros propios deseos como el foco al cual le vamos a rendir todos los frutos que de nuestro esfuerzo. Sí, y ahí no estamos sirviendo a nosotros. Exacto. Y no a Él. Y eso nos lleva, ese deseo insaciable de éxito, nos lleva a utilizar a las personas y a amar las cosas. O sea, que la Biblia nos enseña que nosotros debemos amar a las personas y utilizar las cosas para el medio para tener los resultados que queramos, pero no al revés. Y lo que hemos visto a través de la historia es que utilizamos las personas para obtener los resultados. No vemos los medios para alcanzar a las personas y así impactar la sociedad en la que vivimos. Por tal razón tenemos una sociedad que cada vez más va en declive. Sí. Sí, y ya para partir a otro punto de referencia que vemos en la palabra,
quisiera compartir unas aplicaciones prácticas referente a este punto que hemos hablado. Ha sido de suma bendición para nosotros. Amén. Algunas de estas aplicaciones tempranas que podemos ver es, hemos sido llamados a cultivar la integridad en cada tarea que realizamos, sabiendo que representamos a Cristo en medio de esto, y también pues debemos fomentar un ambiente de honestidad, respeto, incluso cuando otros no lo hacen. Exacto. Que ahí es donde la situación se pone un poquito tensa. Porque pues, lo normal es que nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra mente caída, Ajá. es como que pues, si yo no lo veo de esta persona, pues yo no lo voy a hacer. Si él me trata así, pues yo te voy a tratar de acuerdo a como tú me trates. Pero la ética cristiana no es así. Dice que nosotros no debemos pagar mal por mal. Pero cuando vemos, ¿verdad?, cómo hemos sido formados por el sistema nos dice que nosotros debemos ser justos, y esa justicia, entre comillas, es dar en retribución lo que se nos da. Pero si vemos el consejo bíblico, vemos que lo que verdaderamente es justicia y lo que fue modelado por Jesucristo es que no debemos pagar mal por mal, sino que debemos ser misericordiosos y buscar la manera de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ese es uno de los principios básicos del cristianismo. Y cuando no lo hacemos, obviamente estamos impactando negativamente la vida de otros para nuestra propia conveniencia. En todo lo que hemos dicho, creo que el factor común es que cuando vemos el trabajo con una cosmovisión errada, lo tergiversamos para el bien individual, pero sin importar el mal que hagamos en el común. ¿Ves? Algo que quería poner en el punto que pusiste sobre los contextos, ¿verdad?, en el que me estoy desenvolviendo como líder, un líder, ¿verdad?, en un contexto secular, pero que soy un líder cristiano, y mi compañero, ¿verdad?, quiero decirle compañero, pues son mis seguidores, como digo yo. La mayoría de ellos no son creyentes. Y como yo me empleo en ese contexto, siendo creyente, en personas que tienen diferentes personalidades y que tienen diferentes percepciones de lo que es el cristianismo. Eso es fácil, Dani. La palabra. La escritura es la fuente inagotable de sabiduría. La Biblia dice, déjame buscarlo rapidito. En lo que buscas eso, claro. Ya que estamos como punto de aplicación, ya que, ¿verdad?, estamos llamados a, como hablé, a proveer ambientes de respeto. Exacto. Ambientes sanos. En mi caso, pues me toca mucho porque yo estoy constantemente recibiendo órdenes, directrices. Exacto. Y eso me lleva a que ese yo mengüe para que Cristo sea visto en los demás. Y como dice Cristo mismo, aprended de mí, soy manso y humilde. Y por lo menos a mí en lo personal, pues me bendice tanto ese texto, porque en un contexto donde uno está acatando constantemente órdenes, pues eso tiende a ser un poco incómodo. Sí, agobiar. Porque uno tiende a poder pensar, no, yo lo puedo hacer mejor. Claro. O pues yo quiero mostrar que sé, y entonces en nosotros morir a esos deseos, nosotros ser obedientes y sumisos, mostramos la humildad de Cristo. Amén. En las tareas que hacemos, y eso ayuda, es totalmente de bendición para poder promover ambientes saludables de trabajo. Por eso en mi contexto, un texto que me ha ayudado mucho está en Proverbios 16, que dice: es mejor adquirir sabiduría que oro apreciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. O sea que si nosotros vemos el trabajo como simplemente un medio para alcanzar plata, dinero, adquisiciones, nosotros estamos desorientados totalmente. La Biblia nos está diciendo que es mejor saber administrarte a ti mismo con el don del Espíritu Santo, que nos ayuda a tener dominio propio y desbordar esos aprendizajes, esas herramientas que adquirimos en el trabajo para el bien de otros. Es el sentido por el cual Dios creó el trabajo. No es que nosotros nos enriqueciéramos, no es que nosotros adquiriéramos cosas y que nos viéramos bien, que la gente nos respetara por el estatus económico. ¿Ves? O sea que
si miramos al mundo, vemos que está totalmente desorientado el propósito de Dios, el sentido que Se Dios ha quería darle al perdido trabajo. totalmente. Exactamente. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y nada, ya podemos ir cerrando hasta aquí este punto para entonces comenzar en el punto de referencia cual vemos en la escritura que nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 versos 18 al 19: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, Difícil. sino también a los difíciles. Da la palabra difícil también ahí. Ok, en este verso nos pone un poquito incómodos el apóstol Pedro. Vemos que debemos mostrar nuestro compromiso primeramente ante Dios, porque pues sabemos que en estos entornos donde hablamos hace unos minutos que no reflejan los valores cristianos, los valores bíblicos, pues sabemos que es bien probable, es bien común que pues nos vamos a dar con este tipo de líderes que están al mando, que no necesariamente pues van a ser buenos, van a ser afables, y ahí es donde debemos pensar, de venir a nuestra mente de que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y que pues debemos ser compasivos, debemos mostrar misericordia. Una de las maneras en las cuales podemos predicar el evangelio sin tener que hablar, incluso es en nuestro comportamiento, cómo nosotros ganamos a esas personas con una blanda respuesta, como nos dice la escritura, cómo ganar a esos líderes que han sido opuestos por Dios, como hemos visto, a manera de resumen, a cómo nosotros podemos lidiar con ellos, aún en sus comportamientos. Y entonces también tomando en consideración de que una aplicación también práctica que podemos ver es cómo respondemos con respeto, con paciencia, incluso a decisiones injustas, decisiones difíciles que no estamos de acuerdo con ellas, y también en ser también ejemplos de trabajo diligente y asumir una actitud humilde, reflejando la luz de Cristo, que eso es algo que vamos a también entrar en más detalle en un momento, que quiero que me des tu perspectiva acerca de eso. Entonces, ya que entiendo que es bien importante tomar esta pregunta, vemos de que cómo reconciliar el sometimiento a un jefe o un líder que no precisamente comparte los valores cristianos con la fidelidad de Dios, que no necesariamente él está en la misma situación que nosotros. ¿Cómo entonces nosotros podemos reconciliar el sometimiento a ellos, sabiendo que no necesariamente todo lo que ellos nos digan va a poder ser llevado a cabo, o que lo vamos a poder ejecutar de la manera en como ellos no la están? Yo creo que Dani, que ahí el punto clave será lo que tú mencionaste en Colosenses 3:23, que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y es de Él que vamos a recibir la justa paga. Si esperamos que lo que hacemos tenga una repercusión positiva en el líder que tengamos, que en este caso es un líder secular, un líder no creyente, que todo lo que hagamos bueno va a ser reconocido por él, pues estamos teniendo una idea ingenua de que nosotros por el bien hacer vamos a recibir la justa paga. No siempre la vida actúa de esa manera. Dios no prometió que si tú actúas bien vas a recibir bien. No, la Biblia nunca dice eso. Hay una alta probabilidad de que si tú actúas bien, los demás actúan bien. Pero es una probabilidad que Dios no puso como
punto y sello. Si sucede, pues bien, pero no debemos ya Claro. ir con esa mentalidad de Claro. que no, yo voy a hacer esto porque así Claro. la persona me va a honrar y porque Exactamente. puede que suceda como tampoco Puede que se que no suceda. La palabra, perdóname que no puedo citar dónde, pero la palabra nos enseña que cuando los caminos del hombre están bien con Jehová, hasta sus enemigos están en paz con él. O sea, ¿qué principios sí Dios pone sobre la mesa como algo que si lo haces vas a tener algún bien en el otro? No estamos hablando de un bien visible. Muchas veces es un bien que los hace reflexionar a ellos en su intimidad. Que muchas veces no los vamos a ver. Dios va a trabajar con esa persona, como cuando llevamos el evangelio. El Señor sabe los frutos de eso, pero no los vamos a ver necesariamente en el momento. Exactamente. O sea que lo que hacemos no depende de cómo actúen los demás. Nosotros actuamos como actuamos porque es un mandato de Dios que le da honra a Dios y que es natural en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Esas son las bases por las cuales nosotros actuamos como actuamos, con honestidad e integridad. No actuamos de esa manera porque lo que recibimos es eso. No, Jesucristo no recibió eso, pero Él actuó en pos de sus valores, no en pos de lo que recibía. Él recibió vituperio, Él recibió malos tratos, hasta la muerte, pero aún así Él mantuvo su ¿qué? Su ética. Su ética era la de redimir al hombre pecador, que eran sus enemigos. Y ya para ir entrando a Mateo 5, versos 13 y 14, el punto final de aplicación en este punto, ya que menciona eso de que lo que hacemos lo hacemos para el Señor y que no necesariamente vamos a ver los frutos, la cosecha de nosotros, sí vivir reflejando la ética cristiana, lo que nos muestra la cosmovisión bíblica. Ahí en estos entornos o estos contextos, precisamente estamos buscando intencionadamente proveer las maneras de influir positivamente dentro del ambiente laboral conforme a las herramientas que hemos sido capacitados, que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Pues estas nos van a mantener llevando o comportándonos de manera íntegra, desenvolviéndonos con los valores y demás. Que esa sería un punto bien importante, un punto de aplicación que podemos ver. Entonces, para entrar ya a Mateo, dice la Escritura, la Santa Palabra, que dice que vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, quiero hacerte una pregunta directa para que me compartas tu experiencia en base a este texto. ¿Qué retos enfrenta un cristiano al compartir su fe dentro del ambiente laboral el cual el Señor lo ha puesto conforme a su propósito? Bueno, recibiremos aquello que Jesucristo recibió. Recibiremos vituperio, negación, perjuicio. Hay casos en que los creyentes, aplicando los principios bíblicos, reciben buenas dádivas. Y yo soy parte de eso porque yo me desenvolví en ambiente secular, no creyente, pero el Señor en su gracia me ha proveído de aquello que es necesario para que yo pueda, ¿verdad?, seguir sosteniéndome a mí, a mi familia. Pero no siempre es así. Hay veces que uno aplica estos principios y aún así, o sea, siendo un buen cristiano, siendo un buen creyente, aplicando estos principios que aprendemos de la Escritura, el sistema va a estar en tu contra, y eso es una marca distintiva de los verdaderos creyentes, que a pesar de aquello que está en contra de ellos siguen presentando su ética del reino. Ahora bien, tomando tu pregunta, creo que algo que yo he aplicado para que estas cosas que vienen en contra, yo no tomarlas como personales y que me agobien, es tomando como punto de referencia Filipenses 2, 3 al 5, el cual dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino que cada cual también el de los demás.
que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué sentir hubo en Cristo? Que aún él estando en la posición de Dios, no lo consideró como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino a redimir a sus enemigos, no a sus amigos, a sus enemigos, los cuales lo traicionaron. Ahora bien, Dani, si tomamos como referencia lo que tú dijiste momentos atrás, la humildad es un valor principal, fundamental para que podamos mostrar el carácter de Cristo. Hay dos cosas que Cristo pidió. Entre las muchas que pidió, enfatizó dos: que seamos humildes y mansos. Estos dos valores nos van a ayudar a nosotros a enfrentar estas situaciones que son adversas en nuestro lugar de trabajo y aún así seguir adelante y mostrar el carácter de Cristo. Si somos humildes y somos mansos como Él lo fue, vamos a impactar positivamente nuestro contexto laboral. ¿Para qué? A fin de cuentas, todo esto le dé gloria a Dios. No para que nosotros seamos beneficiados económicamente, ni para que obtengamos renombre, ¿ve? Y seamos distinguidos entre los hombres, sino para que Dios esté complacido con nuestra gestión. Que a fin de cuentas es Él el que nos da la oportunidad de que podamos caminar en las obras que Él puso desde antemano. Él preparó de antemano. Amén. Sí, ahí es la intención con la que, o cómo es nuestra respuesta. Exacto. También a cuando recibimos el approach que nosotros recibimos esas cosas, y por ende lo que nos lleva a actuar, a responder. Exacto. A ellas. Y es bien interesante, Dani, que quisiera hacer la salvedad de que yo entiendo, ¿verdad? Esa es mi percepción, de que en el lugar que yo me encuentro, siendo un líder cristiano en un contexto secular, creo que tengo unas ventajas. ¿Por qué? Porque inherentemente yo tengo una posición de influencia dada por el sistema, pero que a la vez tengo unos valores cristianos que debo transmitir dado a la gran comisión que Dios me entregó. Ahora bien, el contexto que tú te encuentras, en donde tienes que sujetarte a muchas órdenes que muchas de ellas no traen con ella integridad ni honestidad, sino simplemente la conveniencia de aquel que te manda, pues es un poco más difícil. Y me compadezco de ti, pero te animo a que sigas mostrando el carácter de Cristo y que sigas hacia adelante, porque al fin y al cabo el que da el fruto de aquello que hacemos es Dios, no nosotros mismos. En mi contexto, pues aplico las verdades bíblicas de una forma sutil, porque también tengo una responsabilidad, ¿verdad? con mis empleadores, de, ¿verdad?, tener la mayor parte de mi enfoque tiene que estar en el trabajo, pero que esa gestión en el trabajo demuestre las características que Cristo ha puesto en mí. Que yo haga el trabajo con excelencia, como tú dijiste, con integridad. Oye, y esto no quiere decir que nosotros vamos a ser perfectos, porque mis propios empleados y mis compañeros de la eternidad, exacto, no, jamás lo vamos si a ellos poder. ven este video van a decir: Luis, pero tú también tienes tus desliz, obvio, porque yo soy humano y soy humano pecador, pero soy redimido. ¿Qué quiere decir que soy redimido? Que yo tengo a dónde acudir cuando peco. Y abogado tenemos. Exacto. Intencionalmente, mis compañeros de trabajo saben que cuando yo he sido redarguido por el Espíritu Santo, me acerco a ellos humildemente y le pido perdón por las acciones que tomé, por las actitudes que pude haber tomado. Inclusive he hecho acercamientos por pensamientos que he tenido y no me ha ido muy bien a veces. Pero no importa, porque a mí lo que me importa es que Dios, quien conoce las intenciones del corazón, sea agradado por mis acciones. Eso es lo que a nosotros como creyentes, dentro del marco laboral, nos debe importar, que Dios sea glorificado. Ese es el sentido, el propósito del trabajo. La mayoría de la gente en el mundo no encuentra propósito en el trabajo porque ellos están desenfocados de cuál es el fin del trabajo. El fin del trabajo, abiertamente, la Biblia lo enseña, que es la gloria de Dios. Simplemente. Sí, como parte de ser sal y luz, como vemos que mismo Cristo habló de sí mismo. Exacto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Amén. Si vemos, él no mostraba perfección cuando él, a pesar de ser Dios mismo encarnado, o sea, mostraba perfección, pero no pedía perfección. No alardeaba de eso, sino que él
vivía aún viendo pues, precisamente las situaciones, las intenciones, como tú bien dices. Él conoce nuestros corazones, Amén. conoce nuestros pensamientos, Amén. incluso hasta nuestras palabras, desde mucho antes de decirlas, Exactamente. desde mucho antes de tan siquiera pensarlas y luego... Algo que quiero decir ahí, Dani, perdóname que te interrumpa, es que en esa parte de la perfección es bien importante que nosotros, ¿verdad? Cuando tratamos con otros cristianos, no pretendamos que los cristianos sean perfectos, porque nosotros no hemos sido hechos perfectos en un sentido. En otro sí, ya estamos puestos delante del Padre como perfectos, pero eso estamos es camino posición, hacia eso. posicionalmente hablando, pero en la práctica aún estamos en un proceso que dijo ahorita, valga la redundancia, progresivo, en el cual nos encontramos en crecimiento y madurez. Por eso, cuando interactuamos con otros creyentes, siendo nosotros creyentes, debemos tener paciencia, misericordia y mansedumbre con ellos. En vez de juzgarlos, debemos que alentarlos, redarguirlos, para que ellos también vean que a pesar de los contratiempos, trastoques que tengan ellos, ¿verdad? Traspiés que tengan en el trabajo, que las emociones tomen lugar, pues que nosotros como creyentes, también estando en el lugar, pues podamos darle aliento. Y proveerle el mejor remedio, que es la palabra, mostrarle la palabra. Y ya que hablas también de eso de que no somos perfectos, de que por lo menos, como mencioné ahorita, desde este lado de la eternidad no vamos a alcanzar la perfección aquí. Exactamente. Y es bien importante sí que nos retractemos, que nos mostremos vulnerables también, como que estamos creciendo en ese proceso. Exacto. De que no somos perfectos, porque eso les va a ayudar a ellos en el momento en que ellos fallen también. Pues puedan pensar con la mente. Tener el ejemplo. Exacto, te ven a ti como ejemplo. Exacto. Mira, esta persona es el líder y fíjate, él no quiere mostrar esta capa de fuerza, de perfección. Exacto. Y ellos se van a sentir mucho más confiados y van a ver en ti como ellos poder acercarse. Van a tener la confianza, va a haber un ambiente propicio para que ellos puedan acercarse. Como te mencioné, de Cristo. Él siendo perfecto, siendo Dios. Exacto. Pero él no alardeaba de eso, sino que él mostraba benignidad, mostraba... Se humilló. Buscaba ser de ayuda a aquel que se acercaba, claro, y que reconocían que necesitaban de él, y ahí es donde me gusta mucho el hecho de que también esto sucede en tu caso, ¿verdad? En el contexto de laboral, pero también en contexto de creyentes a creyentes. Claro. Es bien importante que esto suceda, porque si mostramos esta capa de perfección, de justicia propia, de que, mira, no, esto yo lo tengo cuadrado, pues entonces no se va a cumplir en su totalidad, no se va a llevar a cabo el hecho de que, mira, estamos aprendiendo en el camino. Exacto, el discipulado trata de precisamente de ver cómo tú fallas, tú ver cómo yo fallo, pero estamos creciendo en el camino, estamos dándonos support, estamos alentándonos, estamos exhortándonos claramente por la palabra. Amén. Eso es importante, Dani, ahí, que veo mucho en el contexto laboral que muchos líderes se retraen de disculparse, pedir perdón, mostrarse con debilidad, porque valga la redundancia, se ven como débiles y piensan ellos que pierden terreno. Pero lo que yo he podido comprobar aplicando esto es todo lo contrario. Yo por medio de estos principios dados por Dios, yo he creado un grupo de confianza. Mis empleados y compañeros me ven como una persona de confianza, que no es perfecto, pero que está dispuesto a reconocerlo. O sea, que fuera de quitarnos terreno, nos da posibilidades de que podamos crear relaciones fuertes con las personas con las que nos relacionamos. Cuando estamos dispuestos a mostrar nuestras vulnerabilidades en el lugar laboral, inclusive en el lugar en la iglesia, damos pie a que se cree un espacio de confianza. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, pero la persona que está al otro lado, aunque se muestre perfecto, sabe bien él que es pecador también. No, y que el propósito no debe ser nunca impresionarnos unos a otros. Exactamente. Porque sabemos que dependemos, sabemos que constantemente
debemos buscar el apoyo, Amén. no encerrarnos en nosotros mismos, Exacto. sino al contrario, Ujú. buscar ese apoyo en hermanos, claro, que ya tengamos un poquito más confianza con Claro. ellos. Y quiero traerle esta aplicación también práctica Muy bien. referente a este punto, ya que la misma conversación nos ha dado Amén. el pie forzado para ello. Gracias a Dios. En el contexto laboral, dice que demostremos la gracia de Cristo a través del servicio desinteresado Amén. y el apoyo a los colegas, Ujú. que es como tú mencionas, el crear ese ambiente propicio, ese ambiente de confianza saludable, Ujú. para que se puedan dar estas dinámicas. Y que propicia ese ambiente que se va creando por Nos dé el espacio por esa para- vulnerabilidad que muestra, propicia un contexto para que predique el evangelio, que es lo que a mí me ha ocurrido. Ujú. Y entiendo que es Dios en todos los aspectos, proveyendo momentos, foros para yo poder predicar el evangelio, porque obviamente la ética cristiana que demuestro en el lugar laboral les hace a ellos ver esto es diferente. Ujú. ¿Por qué tú actúas de esta manera sabiendo que de esta otra manera vas a sacar más conveniencia, más beneficio? Porque es que yo no estoy por beneficio. Yo estoy aquí para honrar a mi Dios, Ujú. no para mi beneficio El propio. norte Yo ahí entiendo, bien centrado, bien fijado. yo entiendo que el mayor beneficio del hombre es darle gloria a Dios. Porque si nosotros le damos gloria a Dios, Dios en su bondad, que es infinita, su misericordia que es inagotable, Él nos va a beneficiar a nosotros. O sea, que lo que nosotros hacemos por Dios inevitablemente va a repercutir en un beneficio para nosotros mismos. Bien espiritual, más Bien, allá exactamente. de un bien inmediato, de algo que podamos Exactamente. verlo y contemplarlo inmediatamente. También es bien importante tomar en consideración esta aplicación práctica cuando debemos aprovechar las oportunidades para precisamente tener estas conversaciones Amén. genuinas sobre la fe y con toda sensibilidad y discernimiento, claramente, porque cuando tenemos estas oportunidades, la mayoría de las veces tienden a ser momentos incómodos, tienden a ser momentos en los cuales precisamente salimos de confort, nos sentimos vulnerables y Claro. cómo podemos tratar estas situaciones con la sensibilidad y con el discernimiento Ujú. que corresponde para que Amén. podamos mostrar el carácter de De Cristo. Amén. So que ahí sería muy buena esa. Y como también, que también es bien importante, la palabra, como hemos estado viendo los pasados días, que debemos orar incluso por la sabiduría para saber cuándo y cómo hablar sobre temas espirituales. Muy bien. Dentro de estos contextos, la oración es bien importante y tenemos también como ejemplo el maestro, a Ujú. Cristo. Él constantemente estaba orando, constantemente, de continuo, buscando la guianza Ujú. y siendo referente a mostrar esa actitud de súplica constante Amén. para que podamos entonces ser más approachable o Sí, podamos es más eficaz. podamos ser más efectivos a Exactamente. la hora de tratar estos temas y que al fin y al cabo pues Dios sea glorificado Amén. y seamos grandemente bendecidos Bendecido. y podamos sacar lo mejor de estos Exacto. momentos. Exactamente. ¿Verdad? Que nos vayamos con ese conocimiento Exactamente. de que, mira, esto era justamente lo que yo necesitaba, lo que yo estaba buscando. Exactamente. Es importante que cuando menciona la oración, que es un instrumento vital para la vida del creyente, a la par de la lectura de la escritura, que vemos que Jesús mostraba dependencia del Padre. Nada de lo que aquí hemos dicho, nada de lo que depende Bien del esfuerzo interesante, humano. Bien nada. interesante siendo Dios. Tenía todas las Exactamente. cualidades, los atributos, Pero nos dejó ejemplo. en su cuerpo carnal, pues él mostró la Exacto. obediencia, haciendo obediencia, como dice Exactamente. Filipenses. Exactamente. En Por eso te obediencia. digo que nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesús y depender del Padre, depender del Espíritu Santo Ujú. con el ejemplo de Cristo. O sea, que nada de lo que aquí hemos hablado va a depender del esfuerzo que tú
pongas en el trabajo va a depender de la manera en que tú estás administrando tu vida espiritual, en base a los principios que Jesús pide que nosotros empleemos. Cómo estamos creciendo en nuestras disciplinas espirituales y en nuestra vida de íntima comunión con nuestro Padre Celestial. Exactamente. Pues ya como parte final, culminante de este gran tema, esta gran conversación tan nutritiva, tan edificante que hemos podido tener, vamos a tomar en consideración el manejo de los conflictos en los entornos laborales, en los escenarios laborales, claro está, desde una perspectiva bíblica. Entonces, quiero enfatizar o destacar en Efesios 4, 31 al 32, que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Antes de ir con la pregunta, quiero destacar de que en el contexto en el cual yo pues estoy desempeñando profesionalmente, trabajando y demás, se ha podido ver no necesariamente una conducta muchas veces conveniente, y esto hace que nosotros también nos podamos desencajar a veces también, y entonces qué bueno que la misma Biblia nos llama dentro del tema de la resolución de los conflictos, que sabemos que no vamos a estar exentos de ellos, claro, sino que Dios los va a proveer también, como vimos en el primer punto. Él va a proveer de estas situaciones para que nosotros mostremos el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, que vemos que la benignidad, la misericordia, la mansedumbre, porque pues muchas veces queremos incluso salir corriendo de estos entornos, escapar del conflicto. Exacto, pero vemos que, como vamos a tomar más adelante en consideración, cómo Dios se glorifica en medio de estas situaciones, porque precisamente en estas situaciones difíciles es el escenario perfecto para Dios glorificarse y para que otros también puedan dar gloria, aún los incrédulos también puedan dar gloria a Dios. Mediante cómo nosotros nos manejamos, nos conducimos, porque las personas nos están mirando. Las personas son los espectadores directos de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, dado al caso de que si nosotros estamos dando un mensaje, pues también nuestros actos deben ir respaldando eso, deben ir en acorde con eso que estamos predicando, pues porque siempre tienden a estar pendientes y a señalarnos como que Dios, pero este es cristiano, predica algo que, ¿verdad? que no vive, y precisamente en estos tipos de situaciones que son bien incómodas, que nosotros debemos abstenernos muchas veces de nuestras emociones, que sabemos que también están en nosotros. Dios nos creó con ellas, pero no para estos fines, para mostrar cosas negativas, sino que esas emociones nosotros poderlas canalizar de tal manera que Dios pueda ser glorificado. No sé si quieres aportar algo o esperamos a la pregunta. En ese punto me gustaría decir que un llamado que nos hace la Escritura a través de toda el relato es que nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Cuando cualquier conflicto que tengamos, en este caso en el ámbito laboral o en el ámbito eclesial o familiar, el punto de inclinación debe ser resolucionar la situación, reconciliar a las partes que están en conflicto. Ese debe ser el rumbo. El conflicto aparece, nuestra visión es cómo yo reconcilio este desacuerdo que puede llegar a ser un conflicto.
Por tal razón, cuando somos creyentes, empleándonos, desarrollándonos en un ámbito laboral, secular, en tu caso y en el mío, pues nosotros debemos tener en mente que somos llamados por Cristo, escogidos y santificados. Por lo tanto, debemos ser pacificadores. Debemos buscar siempre la paz. O sea, no la paz como el mundo la da, sino como Cristo nos enseñó a nosotros que debe ser puesta en función la paz. Que es que poniéndonos a nosotros por debajo de aquel a quien nos están haciendo daño. O sea, nosotros debemos humillarnos. Bueno, pero Luis, pero no siempre. La Biblia nos dice que sí, que debemos humillarnos. Siempre y cuando esa humillación no represente poner en peligro los estándares que Dios nos pide. O sea, si a nosotros se nos pide algo que va en contra directamente del carácter de Dios, estamos llamados a enfrentar eso, a levantarnos y levantar nuestra vela. Pero todo aquello que no tenga que ver con el carácter fundamental de lo que es Dios, estamos llamados a ser pacificadores y a ser humildes, a someternos a las autoridades. Y cuando estamos en la posición de autoridad, que es en el caso que estoy, ¿verdad? En cierto nivel, pues yo creo que la tensión más grande que tengo es que como tienes cierto poder, quieres emplearlo para sacar provecho. Y una de las luchas que yo más he librado es tener conflicto con algunos de mis compañeros y no utilizar mi poder para suprimir o oprimir a esta persona, ¿verdad? Y que también él pueda ser escuchado, también él pueda poner su punto de vista y cómo se sintió en el conflicto. Exacto. Y no simplemente poner todas mis herramientas, las cuales se me han sido dadas por Dios primeramente y por la persona que me emplea, en contra de esta persona para suprimir su versión del caso, sino que siendo pacificador, buscar cómo te sentiste, qué piensas, cómo yo puedo, ¿verdad? Qué cosas yo puedo manejar para que esto no vuelva a ocurrir, para no caer otra vez en el conflicto. Eso es desde la perspectiva del jefe. Si estás con un jefe que piensa de esa manera, tú estás hecho. Pero no es el caso, como, ¿verdad? Es el tuyo. Los jefes la mayoría del tiempo van a utilizar todos sus recursos para ellos sacar conveniencia del conflicto. Pero nosotros como creyentes vemos el conflicto como un medio brusco de poner en práctica aquellas características que Dios ha puesto en nosotros. Depurar esas exactamente. Características. Algo que yo siempre recuerdo y me gusta porque lo he aprendido hace poco, ¿verdad? De la palabra, es que las situaciones incómodas, como las que tuvo Jesús con los fariseos, siempre propician un contexto adecuado para presentar argumentos sólidos acerca de un comportamiento que está mal. O sea, nosotros como creyentes no podemos tener miedo a las situaciones incómodas, porque ellas están puestas ahí para ver qué tú vas a hacer, cómo vas a reaccionar, cómo vas a actuar. No, y que también ahí, ya que menciona esa dinámica de Cristo con los fariseos, vemos que ellos tendían trampa a Cristo para poder señalarlo. Exactamente. Ellos le tiraban como que la carnada para ver si lo cachamos, a ver si lo cogemos. Exacto. Y muchas de esas cosas eran basadas en argumentos o en escenarios que no proveían de un ambiente de honestidad, precisamente. Y ahí es donde precisamente cuando todo ese escenario se daba, todo ese montaje pasaba de esa manera que Dios había permitido, claro, pues esa era la oportunidad perfecta para que la verdad prevaleciera sobre la mentira. Exactamente. Desde el principio. Y claro, y ellos quedaran expuestos y recibieran su enseñanza. Exactamente. ¿Verdad? Y pudieran también evaluar sus corazones, si era correcto o no lo que ellos estaban tramando, porque era algo premeditado, era algo maquiavélico, si podemos decirlo de esa manera. Y como el Señor en su actitud de templanza, pues Él los reprendía, pero de una manera que no incurría en precisamente en caer en la misma actitud que ellos tenían, o de una manera adversa. Y también bien importante resaltar que, como dice el final del verso, dice, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó. O sea, que el perdón es sumamente eficaz y es clave. Claramente
el perdón, como habíamos mencionado, de los pacificadores es el reino de los cielos. Exactamente. Estamos llamados a ser pacificadores y también debemos crear un ambiente propicio para el perdón, para resolver estas situaciones lo antes posible. Y si tú te das cuenta, Dani, en lo que acabas de leer, el desprendimiento del perdón surge del acto que tuvo Dios con nosotros. O sea, que es que Dios nos perdonó y por cuanto Dios nos perdonó, nosotros estamos llamados a perdonar a otro. O sea, el perdón no es meritorio. ¿Qué quiero decir? La mayoría de nosotros, y digo nosotros para sentirme en familia, ¿verdad? Con aquellos que lo hacen, yo trato de no hacerlo. Vemos el perdón como una retribución a una acción. Pero el perdón es un acto de misericordia, de gracia, que aunque la persona no lo merezca, yo voy a hacerlo, porque mi intención principal es reconciliar nuestra relación, reconciliar lo que tenemos. Buscar la paz. Exactamente. Ser pacificadores. Que si esperamos tener méritos para perdonar, nunca vamos a encontrar el momento para perdonar. No hay un momento propicio para perdonar si buscamos méritos. Dios no buscó méritos en nosotros para perdonarnos. Él mismo puso los méritos para darnos perdón. Exacto, para que no tuviéramos excusas. Exactamente. Realmente. Y algo referente también al perdón es que nosotros podemos tener toda la intención, pero eso de yo ofrecer perdón y que la persona lo reciba, no se va a dar de manera inmediata. Y no siempre se da. Hay veces de que, claro, esa es también una variante en la ecuación, pero nosotros tenemos la intención, nosotros tenemos el mandato, ese deseo que está ahí latiendo en nuestros corazones, porque eso también nos quita un peso a nosotros, nos hace un bien también a nosotros en ser aptos y prontos para resolver cualquier tipo de conflicto. Pero también debemos entender de que no necesariamente la persona lo va a aceptar en el momento inmediato. Claro. Puede ser que sí, que se dé en el momento inmediato, dependiendo de la gravedad de la falta de la situación que ocurrió. Puede ser que se dé en el momento, o puede ser que se extienda un poco más, o como tú bien mencionas, nunca llegue. Pero como bien sabemos, el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe que dentro de nosotros no hay ninguna necesidad o no hay ninguna mala intención de hacerle un mal a estas personas. También teniendo en consideración de que muchas veces apreciamos las cosas de una manera incorrecta. Claro. Vemos las cosas con los ojos incorrectos y no tanto por ese hecho nosotros podemos sentirnos culpables o podemos asumir una actitud de como que, mira, tengo que disculparme por una situación que esa persona haya malentendido. Aunque si nosotros lo identificamos, pues mira, yo quiero pronto, como quiera aclarar las cosas y porque es como te digo, el perdón le hace más bien al que lo ofrece. Por eso es que seamos ofendidos o nosotros seamos los que ofendamos, nuestro deseo, nuestro anhelo, debemos suplicar y que el Señor eso es como fruto del perdón, también es fruto del arrepentimiento también, que es un don, nosotros no lo podemos producir. Exacto. Precisamente lo tenemos porque Cristo nos perdona. Amén. ¿Verdad? Y es por eso que nosotros podemos extender gracia y misericordia, como bien tú mencionaste. Entonces, vemos también en Proverbios 15:1, aprovechando en esa misma línea, dice que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Claro. Cuando nosotros pensamos con la cabeza fría y vemos cómo se desenlaza a veces las situaciones dentro de las relaciones. Precisamente podemos dar el ejemplo de Cristo, cuando los fariseos venían a trabarlo, venían a atajarlo, pues él no respondía respecto a eso que ellos estaban buscando. Él no mostraba eso que ellos estaban buscando para ponerlo en evidencia, para exponerlo, sino que su respuesta era apacible, su respuesta era dulce,
pero aún así ellos recibían Claro, su amonestación. su cantacito, ellos lo recibían. Dani, porque quedaban expuestos, precisamente ellos. Exacto. Se dejaba ver su mala intención, su mal corazón. En ese sentido, Dani, quería decir, y discúlpame que te interrumpí, que yo he aprendido a través de la palabra que hay una gran diferencia y una mala percepción del mundo acerca de dos cosas, del carácter y del temperamento. Nosotros aquí, por lo menos en Puerto Rico, tendemos a adjudicar un carácter fuerte a aquella persona que cuando pasa un conflicto se muestra ruda, se muestra agresiva. No, esa persona tiene un carácter fuerte. No, esa persona tiene un temperamento fuerte, pero no tiene carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es el resultado de la madurez del hombre. O sea, el hombre, encierro mujer y hombre. O sea, que si nosotros somos de ese tipo de personas que cuando estamos en conflicto tendemos a perder el control, es que no tenemos carácter o no hemos desarrollado el carácter. Que para eso son esos ambientes. Exactamente. Para que seamos formados. Y el temperamento es algo que se hereda. O sea, tú heredas el temperamento obviamente de los componentes de tu mamá y tu papá y del desarrollo que has tenido como niño. Tu crianza, muchos factores que influyen. Pero el carácter lo forma Dios. O sea, que nosotros debemos procurar crear un carácter que sea capaz de dominar nuestro temperamento en momentos de conflicto. Y eso solamente es posible por medio del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Amén. Sí, una pregunta bien importante que tiene todo el sentido de lo que hemos estado viendo hasta ahora en el manejo de los conflictos. ¿Cómo manejar los conflictos con estos compañeros de trabajo, con estos colegas? O líderes que no necesariamente son creyentes, de una manera prudente que glorifique a Dios, que el objetivo más allá de todo sea glorificar a Dios. Quizás algún texto bíblico o alguna experiencia que, claro, la palabra pues sí, va siempre por encima a nuestra opinión, pero algo que pueda pienso que, como te dije ahorita, el sentido de que nosotros somos ya hijos de Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos nos debe dar el bastante fundamento para no actuar como nosotros queremos pensar. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos recurrir a lo que hemos aprendido del Maestro. Jesús nos enseñó a nosotros que debemos ser mansos, humildes y debemos buscar siempre la paz. O sea, que tomando eso como base, siempre debemos estar orientados al perdón y a la reconciliación. Sí, ¿no? Y ahora esto es lo maravilloso, ¿verdad? De fluir con la guía y la dirección del Espíritu Santo. Me viene a la mente rápido el texto de Gálatas 2:20, que dice que yo he sido crucificado con Cristo. Y de lo que vivo ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que precisamente me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es un punto muy clave para poder definir esta pregunta, porque precisamente al yo ahora estar crucificado para el mundo y el mundo ser crucificado para mí, es que precisamente yo puedo glorificar a Dios. Amén. Porque pues, Dios se complace en la obediencia, más que en los sacrificios. Y eso es lo que partiendo de ese texto que me encanta tanto, de que he sido crucificado al mundo, como el foco primordial para, mira, yo estoy crucificado con Cristo. Exacto. ¿Me entiendes? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Exacto, por causa de que yo muero a mis pasiones, a todas esas cosas que buscan aflorar, esa vieja criatura que busca, es buzo, tiende a resurgir, tiende a salir en ocasiones. Nada más ese entendimiento de que, mira, yo con Cristo yo estoy crucificado y que ya yo no vivo doy rienda suelta a esas emociones, a esos deseos. Pues ya ahí yo estoy mostrando que quiero glorificar a Dios, ¿entiendes? Porque estoy absteniéndome de lo que yo quiero hacer, de darle rienda a mis deseos, a mis pasiones vergonzosas, y de no hacerle caso a mi corazón, que claramente es engañoso. Como dice Jeremías, creo que el corazón es engañoso, es perverso. Más que todas las cosas. Y eso debemos
Pienso que esa sería También una para, respuesta bastante acertada muy bueno. a esa pregunta. Para añadir ahí a tu respuesta, creo que Santiago dice cuál es el punto focal de todo conflicto. Y dice él que viene de nuestras propias pasiones. O sea, que si nosotros morimos a nuestras pasiones, que son el resultado, o sea, es el foco que da el resultado del conflicto, de los desacuerdos y demás, porque queremos imponer nuestros deseos sobre los deseos del otro. Si nosotros morimos con Cristo, nuestros deseos han sido crucificados y ahora vive Cristo en mí. Y o sea que el sentir que hay en Cristo es el mismo que debe haber en mí. Que vamos a encontrar oposición en los residuos del pecado que han quedado en nosotros. Claro, y eso nadie lo puede negar. Pero si nosotros nos enfocamos y nos esforzamos en la gracia, en crecer en ella, vamos a ir viendo progresivamente cómo estas cosas no nos van a ir dominando, sino que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y que el Señor va a ir también esas cosas quitándolas, porque de eso se trata, de que estamos muertos al mundo. So, aquellas cosas, somos nuevas criaturas ahora, y aquellas cosas que dominaban, que tendían a tener un rol de control en nosotros, pues ya no nos controlan. Exacto. Ya no ejercen dominio sobre nosotros, pero para eso vino Cristo, para librarnos. Y para deshacer las obras del diablo. Claro que sabemos que el enemigo es el que peca desde el principio, y del cual pues debemos tener cuidado y resistirle cuando vengan estas situaciones. Otra pregunta, es ¿qué papel juega el perdón en un ambiente laboral competitivo? Es una muy buena pregunta que no podíamos irnos sin traerla a colación, ya que, como volvemos y decimos, el perdón es crucial. El perdón tiene todo que ver para que podamos convivir, para que podamos, claro, beneficiarnos, tener nuestra recompensa, cobrar nuestro dinerito, pero que también podamos mantener una sana convivencia dentro de ese ambiente. Entonces, el perdón viene a ser la pieza crucial, porque sin el perdón, pues no va a haber reconciliación. Claro. Y si no hay reconciliación, pues una de las dos partes va a tener que salir. Sí, va a haber una ruptura. Va a haber una ruptura y vamos a ir en toda la dirección opuesta a lo que hemos estado hablando, de que debemos ser pacificadores, de que debemos buscar la resolución de los conflictos. Todo eso se desglosa, todo eso proviene del perdón, que sabemos que lo podemos ofrecer, o lo podemos, es una opción real, porque ya Cristo nos perdonó y ahora somos vistos justos y santos posicionalmente ante el Padre, porque Cristo proveyó él fue el medio para interceder por nosotros y así limpiarnos de toda mancha, de toda culpa de pecado. Si en cada ocasión que nosotros estamos parados en la posición en el que ofrecemos el perdón al otro, que se disculpa con nosotros, que pide perdón, tomamos en cuenta que nosotros hemos sido perdonados inmerecidamente, siempre vamos a ver la oportunidad y razones para perdonar, porque si nosotros contemplamos la obra de Dios que Jesús llevó a cabo en la cruz, el cual nos dio perdón inmerecido, cualquier cosa que otro nos haga, estamos hablando de la salvación del alma del hombre, cualquier cosa, cualquier sencillez va a ser todo, exacto, va a ser fácil perdonarla. No, y que si lo vemos, gracias por ese punto que trae, de que nada que me puedan hacer a mí se va a comparar con lo que yo le hice a Cristo. O sea, estamos hablando de pecado cósmico, o sea, estamos pecando contra el creador del cosmos. No estamos pegando contra Juan del pueblo. Estamos pegando contra aquella persona que tiene poder para destruir las almas. ¿Me entiendes? Y tú te molestas, o yo me molesto, porque aquel dijo un comentario, o porque aquel no hizo la cosa como yo quería. No tiene. Si las pones en perspectiva y las comparas, sería una desfachatez ponerlas en perspectiva. Sería la... Exacto, y que eso nos deja ver de que, mira,
yo no tengo excusa para perdonar, Exacto. porque a mí se me perdonó mucho más. Exacto. Ya en la cruz, ¿me entiendes? Y precisamente sabiendo de todo lo que nosotros íbamos a hacer. Exacto. Cristo calculó el costo de qué era de lo que Él iba a esperar de nosotros. Porque es fácil, esto tiene que también ver todo con el perdón. Es bien fácil no perdonar a alguien que se compromete y que nos dice, mira, yo no te voy a fallar más nada, perdóname, esto no vuelve a ocurrir, y sabiendo, ¿verdad?, de que dentro del ser humano caído esa posibilidad no es segura. Pero Cristo murió por nosotros y nos brindó su perdón sabiendo que nosotros le íbamos a fallar. Qué difícil. Porque Él perdonó, Él expió en nuestro lugar, satisfizo la ira de Dios, la ira justa, no tan solo por nuestros pecados pasados, sino por los presentes y por los futuros. Amén. Que muy bueno. Eso debe motivarnos a perdonar sin tomar en consideración alguna queja o algún como bien dice la palabra, que mucho se le perdona, mucho se le ama. Mucho amor muestra. Mostramos más amor cuando perdonamos más. Muy bien. Y claro, ya para entrar, ya finalmente quiero traer algunas aplicaciones prácticas, ya que el resolver los conflictos con prontitud es nuestro deber, a través de todo lo que hemos hablado, buscando la reconciliación en lugar de la venganza. Exacto. No tan solo es perdonar, como muchas veces podrían decir por ahí, no, yo perdono, pero no olvido, y entonces tenemos esa espinita. Es cuestión de que si ya perdonamos, ya no olvidamos de todo eso. Vemos el ejemplo, ¿verdad?, de Cristo mismo, de que nos perdonó, pero ya no se acuerda más nada de esos pecados, ¿verdad? Si están en el sacrificio de Cristo, si ya la sangre de Él fue propicia por nosotros, fuimos limpiados y lavados fue esa culpa fue quitada de nosotros, pues ya eso pasó ya al olvido. Exacto. Ya Él no se acuerda más nada de esos pecados o esas faltas que... Dani, el verdadero perdón, ya que te escucho, el verdadero perdón requiere que se olvide la culpa, porque el perdón es quitar la culpa. Cuando tú perdonas a una persona, esa persona a la cual tú le estás brindando el perdón, esa culpa que él tiene contra ti no existe, porque ese es el perdón, vale la redundancia. Si la culpa aún se mantiene, tú no has perdonado. No es que no esté en tu mente la situación. O nada más de pensarlo me incomode, o lo recuerde con dolor, con tristeza. Pues mira, porque el perdón cubre el amor, ¿verdad? Exacto. Que el amor es el que nos impulsa a perdonar. Exactamente. Cubre multitud de errores. Y no es que no lo vayamos a pensar. La situación va a estar en nuestras mentes, pero no la vamos a utilizar en contra de esa persona cuando vuelva a fallar. Exacto. No vamos a añadir pena sobre la pena, sino que aquella pena anterior ya nosotros no la recordamos. Esta es nueva y vamos a tomarla en la justa perspectiva de lo que se hizo. No vamos a acuñar todas estas perdones pasados para crear más culpa, más peso sobre la persona que está, ¿verdad?, pidiéndonos perdón. Sí, y no vamos a buscar el momento perfecto para vengarnos tampoco. Precisamente porque ya eso fue resuelto. ¿Me entiendes? Ya eso... Si verdaderamente no tuvo lugar más allá, y por tal razón yo no tengo esa sed de venganza, o no le deseo el mal a la persona ni nada de eso, sino que pues uno, claro, esto depende también de nuestra relación con el Señor y con cuán dados nosotros seamos y querramos también cooperar, mostremos esa iniciativa de que mira, yo no quiero guardar rencor, porque debe haber una predisposición. Claro, suplicamos al Señor que nos ayude, pero eso debe ir acompañado de lo que es el arrepentimiento, y mira, yo no quiero alojar ningún sentimiento malo contra esta persona, a pesar de lo que sucedió. Que sí, que como tú dices, eso no es que se va a desaparecer totalmente de mi mente, pero ya eso está resuelto ya en mi mente, ya eso está resuelto. Muy bien. Y o sea, una
una de las también aplicaciones, para finalizar, es que escuchar con empatía y responder con humildad, así evitando las confrontaciones innecesarias. Escuchar con empatía y responder con humildad ante evitar cualquier situación o confrontación. Sabemos que la confrontación no necesariamente nos gusta. La confrontación no necesariamente es bien vista, y más en este tiempo de la historia, que incluso la misma Biblia nos llama en Primera de Corintios, ¿verdad? Que si algún hermano comete una falta, o si es sorprendido de alguna falta, pues ir con mansedumbre y restaurarle, buscando, claro, primeramente de que la persona pueda reflexionar en su error, pueda venir al arrepentimiento, no para acusarla, no para luego de ahí llevarla a dar queja de ella, chisme de pasillo, o en última instancia llevarlo a la iglesia, llevarlo a los pastores, sino que estamos apelando a eso, confiando de que la persona nos va a escuchar. Claro. Y va a poder ver su falta y reconocerla. Y como también nosotros somos agentes de ayuda en ese acercamiento, lo que queremos es ganar la persona. Claro. Que nuestro hermano nos oiga y que podamos ver el fruto de ese acercamiento, de reflexionar y decir mira, sí, tienes toda la razón, pues, mi corazón me engañó y hice esto, no tenía excusa, pero aún así lo hice, y como en humildad pues podemos, no buscando ser gravosos, no buscando que la situación se salga de proporción, sino mostrando el fruto del Espíritu que hay en nosotros. Ya hemos hablado también pues del ser pacificadores. Todo eso como que guarda el sentir de buscar cumplir el mandato que el Señor nos ha dado, precisamente de llevar a cabo lo que es entender y comprender lo que es la cosmovisión bíblica dentro de precisamente de estos entornos, dentro del ambiente laboral. No sé si tienes unas palabras a modo de conclusión. Realmente creo que lo has tocado bastante bien. Realmente, mira, para concluir, quisiera citar las palabras de Martín Lutero, cuando él, ¿verdad?, en su propia perspectiva, tomada de la Escritura, define lo que es el trabajo. Dice: el trabajo es para nosotros no solo el medio natural de subvenir a las necesidades económicas y de mantenernos en lógica y sencilla comunidad de vida con los demás hombres, sino que es también y sobre todo el medio específico de santificación personal que nuestro Padre Dios nos ha señalado. O sea, tomando en consideración las palabras de Martín Lutero, él nos lleva a considerar cuál es la función principal del trabajo. La función principal del trabajo no es yo adquirir cierto tipo de vida o adquisiciones económicas o propiedades o una mejor estabilidad o una mejor visibilidad en la sociedad, sino que es que nosotros seamos santificados por el trabajo. El trabajo va a proveer diferentes foros para que nosotros pongamos en práctica aquellas cosas que aprendemos de la Escritura. O sea que esperemos, ¿verdad?, que Dios nos ayude a nosotros y a los que nos escuchan para que podamos ver el trabajo desde una cosmovisión bíblica. Esa cosmovisión bíblica nos va a llevar a nosotros a crecer espiritualmente hasta la estatura de Cristo, el cual vino, ¿verdad?, en el contexto de nosotros, que empleó, en el contexto cuando se encarnó, empleó aquello que el Padre le había mandado. Y nos dejó ejemplo para que veamos el contraste que es la ética, el contraste que crea la ética cristiana con la ética del hombre, centrada en el hombre. O sea, que nosotros, y es mi oración, que Dios nos permita poder manejarnos, poder mostrar aquellas características, aquel carácter propio que proviene del Padre.
Y el carácter sea aprobado como producto de la prueba. Exactamente. Como dice la palabra. Exactamente. Creo que ha sido de bendición estar aquí contigo. Espero que hayamos sido de bendición para los que nos escuchan. No, como Dani dijo, no pretendíamos ni vamos a pretender nunca ser exhaustivos en el tema. Exacto. Simplemente queríamos tener una conversación, ¿verdad?, entre hermanos que pudiera resaltar algunos aspectos importantes de nuestra experiencia individual, pero que a la vez pudieran ustedes, ¿verdad?, mientras nos escuchan, cuando vayan a sus trabajos mañana o en el momento, ¿verdad?, que haya que emplear las verdades bíblicas que hemos expuesto, que lo hagamos con valentía y que lo hagamos confiando en Dios. Eso. Amén, amén. Gracias por esas palabras. Es de sumo gozo y de gran bendición poder, como bien dice nuestro hermano Luis, traerles estas verdades bíblicas, estos fundamentos bíblicos que, pues, cuando no veamos nada a nuestro alrededor, en medio de estas situaciones, la palabra del Señor es la que va a ser fundamental y de la cual de estas bases sólidas nos vamos a poder agarrar, sostener y vamos a poder vivir pos de la palabra como el Señor nos manda. Amén. A vivir de manera sobria, justa y piadosa ante Él, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria y el trabajo no está fuera de esa norma, si queremos verla de esa manera. Claro, una norma que viene de un padre afectivo, que viene de un padre amoroso, que quiere que nosotros seamos más como Él. Amén. Y que podamos glorificarle en todo lo que hagamos. Amén. Muchas gracias por su tiempo, lo valoramos, lo atesoramos muy amenamente. Esperamos y sea de gran bendición. Amén. Para ustedes. Saben que estamos a la mejor disposición. Esperen también más contenido. Amén. Esperamos que el Señor nos siga capacitando, que nos dé el denuedo, que nos dé la gracia para continuar siendo de gran bendición a sus vidas. Que estén bien. Amén.